Hola, muy buenas tardes. Soy Angie Gómez, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hablar acerca de diagramas de equilibrio. Hablemos un poco de introducción. En sí es una aleación metálica o simplemente una aleación que es una mezcla de dos o más metales o de un metal con un no metal. La mayoría de los metales usados en ingeniería son combinados por otros metales o no metales para conseguir una mayor pureza. También el desarrollo de la microestructura de una aleación está directamente relacionada con las características de su diagrama de fase. También los diagramas de fase son llamados diagramas de equilibrio, que representan la relación entre la estructura y la composición y las cantidades de fases en equilibrio. Vamos a hablar un poco de conceptos fundamentales, algunas preguntas que deberían ocasionar, como es, ¿qué es una fase? ¿Qué se entiende por transformación de fase? ¿Cuándo se considera que se alcanza el equilibrio? Las propiedades mecánicas de los materiales ingenieriles dependen fuertemente de su microestructura. Por esto, los ingenieros deberán poseer un conocimiento básico de cómo se forman las microestructuras y cómo estas estructuras influencian las propiedades del material. El propósito de este estudio es brindar entendimiento de las transformaciones de fases que deben realizarse próximas al equilibrio. Diagramas de equilibrio. Vamos a ver algunas representaciones gráficas. En este caso, a varias, P y C, que significa composición de las fases que están presentes en un sistema, como lo son los diagramas de fases más comunes que involucran temperatura versus composición, manteniéndose la presión constante al LAT. Asimismo, la mayoría de los diagramas de fase han sido construidos según condiciones de equilibrio. Los diagramas de fases nos permiten, 1. Conocer las fases presentes a diferentes composiciones y temperaturas bajo condiciones de enfriamiento lento. Esto equivale al equilibrio. Segundo, determinar la solubilidad en los estados sólido y líquido de un elemento o compuesto en otro. Tercero, determina la temperatura a la cual una aleación enfriada bajo condiciones de equilibrio comienza a solidificar y la temperatura a la cual ocurre la solidificación. Cuarto, conocer la composición química de cada una de las fases y las temperaturas a las cuales ocurren las transformaciones de fase. Clasificación. Aquí vemos algunos ejemplos, como son solubilidad total, insolubilidad total y solubilidad parcial. Tipos de constituyentes. ¿Qué es una constituyente? Bueno, a medida de que una aleación solidifica, la estructura de la misma quedará conformada por diferentes constituyentes, los cuales pueden clasificarse como 1. Metales puros, 2. Soluciones sólidas, 3. Mezclas eutécticas y 4. Compuestos intermetálicos. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero, metales puros. En el caso de metales insolubles que no se pueden mezclar, al solidificarse permanecen puros, por lo que microestructuralmente se presentarán en capas independientes. 2. Soluciones sólidas. Son aquellas aleaciones miscibles en estado líquido y que al solidificar siguen disueltas. También bajo tales condiciones existe un solvente, que es el elemento cuya red parcial perdura, y un soluto, que es el elemento que se disuelve en el solvente. Aquí podemos distinguir de dos tipos, como lo son soluciones sólidas sustitucionales y otro, por supuesto, como las soluciones sólidas intersticiales. Bueno,
Las soluciones sólidas sustitucionales son las que se crean soluciones sólidas sustitucionales cuando un átomo de la red cristalina es reemplazado por otro de un tipo distinto. En este caso, para que se forme una solución sólida sustitucional, los átomos que constituyen el soluto y el solvente deben cumplir con las reglas de Helmholtz. Bueno, primero debemos hacer la diferencia entre los diámetros atómicos de los elementos, que no debe ser mayor del 15% de su diámetro. Su estructura cristalina de los dos elementos debe ser la misma. No debe haber diferencias apreciables en la electronegatividad de los dos elementos, a fin de evitar su reacción y que conformen compuestos. Y por último, los dos elementos deben tener la misma valencia. Por supuesto, soluciones sólidas intersticiales. Bueno, vamos a ver unos casos. Cuando los átomos del soluto son considerablemente más pequeños que los átomos del solvente, estos pueden alojarse en los huecos o intersticios de la red cristalina, creando soluciones sólidas intersticiales. Bueno, también dependiendo del radio atómico del soluto, se crean contracciones o dilataciones de la red. Vamos a hablar ahora de metales puros versus soluciones sólidas. En comparación con los metales puros, las aleaciones de soluciones sólidas poseen ciertas características como lo son, con ventajas, que es mayor dureza y resistencia a la tracción, menor temperatura de fusión, por lo menos de uno de sus componentes. Como desventajas, disminución de la ductividad, la tenacidad y la conductividad termótica y eléctrica. Mezcla eutéctica. Cuando una aleación solidifica como una mezcla íntima de cristales o de componentes puros a una misma temperatura, se forma una mezcla eutéctica. Las características de las mezclas eutécticas son que tienen una composición definida, su temperatura de fusión es constante y los dos componentes de la aleación se solidifican a la vez desde la aleación líquida, constituyendo un producto de fases. Compuestos intermetálicos. Bueno, en ocasiones cuando las aleaciones solidifican, tienden a formar compuestos de forma que los átomos del soluto no se distribuyen aleatoriamente entre los del solvente, sino que lo hacen de forma definida y concreta. Otras características de estos compuestos, que son estequiométricos, ejemplo, Fe3C, son buenos reforzantes al precipitarse. Vamos a ver sus clasificaciones, que son sus tipos de diagramas. Solubilidad total, solubilidad parcial y insolubilidad total. Solubilidad total. Tipos de diagramas. Diagramas de solubilidad total. Su diagrama de fase para un sistema de aleación cobre, níquel y curva de enfriamiento asociada por una composición. Níquel, curva, 50% durante la fundición. Quiere decir que los diagramas de las fases de solubilidad total se generan por la aleación de dos metales A y B, miscibles entre sí, tanto en el estado líquido como en el estado sólido. De allí el nombre de los diagramas, que también suelen denominarse como diagramas binarios isómorfos. Bueno, también podemos en el tramo de las temperaturas y composiciones delimitados por las líneas del límite de fase. Línea liquidus es la línea superior del diagrama. Representa el inicio de la solidificación y marca la transición entre la fase líquida y la fase líquida más sólida. Línea solidus
es la línea inferior del diagrama, representa el final de la transformación y marca la transición entre la fase líquida más sólida y la fase sólida. Regla de la composición. Permite determinar la composición química real de las fases en equilibrio a una temperatura específica. Regla de la palanca. Permite determinar los porcentajes en peso de las fases en las regiones de un diagrama de fases en equilibrio. Diagrama de solubilidad parcial. Los diagramas de fase de solubilidad parcial se generan por la aleación de dos metales, A y B, visibles entre sí en estado líquido, que forman una mezcla eutéctica durante la solidificación. Por tal razón también suelen denominarse diagramas de fase eutécticos. Entre las principales características de este tipo de diagramas se puede mencionar la aparición de dos soluciones sólidas, A y B. Es una solución de A con átomos de B, como soluto mientras B. Desarrollo de microestructuras. Al enfriar lentamente una aleación a partir de un sistema binario eutéctico, se generan varios tipos diferentes de microestructuras dependiendo de la composición. En el primer caso, su composición entre un componente puro y la máxima solubilidad para este componente a temperatura ambiente. Segundo caso, composición entre el límite de la solubilidad a temperatura ambiente y la solubilidad sólida máxima a la temperatura del eutéctico. Tercer caso, composición eutéctica. Y el cuarto caso, composición entre el máximo de solubilidad de los componentes puros y el punto eutéctico. Diagrama de insolubilidad total. Los diagramas de fase de insolubilidad total se generan por la aleación de dos metales, A y B, miscibles entre sí en estado líquido, que forman una mezcla eutéctica durante la solidificación, pero que permanecen insolubles en dicho estado. Reacciones invariantes. Las reacciones invariantes son aquellas que ocurren a una composición de temperatura definida, específica y constante, como lo son eutéctica, peritéctica, monotéctica, eutectoide, pentectoide. Algunos ejemplos de alotropía. Otros también de tipos de diagramas pueden ser compuestos, intermedios o intermetálicos. En los diagramas de fases de algunos sistemas se forman compuestos intermedios que tienen una fórmula química definida. En los sistemas metales y metal, estos se denominan compuestos intermetálicos. Su fusión congruente de un compuesto intermetálico y estequiométrico. Su función congruente de la solución y no estequiométrica. Su diagrama hierro-cementita. Vamos a hablar aceros eutectoides. Su microestructura perlítica de un acero eutectoide mostraron láminas alternadas de A, que es la fase clara, y F3C, láminas más oscuras. Aceros hipoeutectoides.
Su fotomicrografía de 1 a 0, 0.38%. C, con una estructura constituida por perlita y ferrita proeutectoide. Aceros hipereutectoides. Son microestructuras de un acero hipereutectoide. Se observa la cementita formando una red continua, enmarcando una estructura granular formada por colonias de perlita. Constituyentes metalográficos de los aceros. Ferrita, que es una solución líquida intersticial de carbono en una red cúbica centrada en el cuerpo de hierro. Cementita. Es el carburo de hierro Fe3C con un contenido fijo de carbono del 6.67%. Perlita es el microconstituyente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita y cementita, compuesta por el 88% de ferrita y 12% de cementita. Contiene 0.8% de carbono. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un buen día. Gracias.